¿Alguna vez has pensado que un videojuego sin historia no tiene nada que decir? Tal vez no tenga historia, pero siempre hay algo que contar, algo que transmitir. Puede que sea una idea, una emoción, o puede que no estemos considerando todo lo que conlleva una historia. En este vídeo trataré qué es la narrativa, su función dentro de una obra, cuál es el proceso narrativo que ocurre en todo videojuego, el papel del narrador y del jugador, las particularidades de la narrativa embebida y emergente, videojuegos como sistemas y mucho más. La narrativa es un tema complejo y denso en cualquier ámbito artístico, por lo que explicaré los términos y la relación entre ellos de un modo que sean fáciles de comprender, señalando de dónde procede cada concepto y construyendo la teoría poco a poco. Debido a la extensión del vídeo y a los temas variados que estudiaremos, revisaré lo tratado después de cada apartado para facilitar el seguimiento de la teoría. Por ahora, comencemos definiendo los conceptos principales del trabajo y la relación entre ellos. Probablemente al oír la palabra narrativa, asocies el concepto a palabras como historia, narración o recursos narrativos. Estos términos están estrechamente ligados al concepto de narrativa, por lo que para poder comprender qué es narrativa, debemos establecer sus respectivas definiciones y relaciones, empezando por el concepto de historia. Podría considerarse historia como el argumento de una obra, es decir, la historia es el producto de la unión de diversos eventos conectados entre sí, y dichos eventos pueden dividirse en elementos más pequeños, como personajes involucrados, el lugar donde el evento sucede, el acontecimiento en sí, características destacables como el estado de la localización o de los personajes, un mensaje o tema del que dejar constancia. Una historia está compuesta por numerosos elementos conectados entre sí, sin necesidad de contar con elementos tan comunes como personajes o acontecimientos, como podría ocurrir en el videojuego Tetris o en la película Koyaanisqatsi. No obstante, historia es un concepto abstracto, por lo que para poder experimentar los diferentes elementos que contiene, para que la historia cobre vida, debe representarse, es decir, debe narrarse. Así, narración es el propio acto de narrar la historia. Es el hecho de representar el contenido que da forma a la historia para que ésta pueda ser experimentada. Ahora bien, ¿qué se utiliza y cómo para representar este contenido abstracto? Nos lleva finalmente a la narrativa. Narrativa es cómo se narra. ¿Qué métodos se utilizan y cómo para representar los diferentes elementos que componen una historia? Siempre utilizando los recursos que admita el ámbito artístico al que pertenezca dicha obra. Si pensamos en literatura, dos recursos básicos son diálogos o descripciones, además de otros más complejos. Referente a videojuegos, estos recursos pueden ser desde música y sonido, pasando por texturas y animación, hasta cinemáticas y diálogos. Estos recursos, utilizados para representar una historia, son recursos narrativos, los cuales forman la narrativa de un videojuego. Estos recursos narrativos, al combinarse, permiten la representación de una historia. Es decir, en el momento de su uso, se está llevando a cabo la narración del pedacito de historia que pretenden representar. Este es un esquema básico para comprender la relación entre narrativa, narración e historia. Pero para entender el proceso narrativo de un videojuego, debemos verlo de otro modo. Para contar una historia, esta debe narrarse para poder experimentarse, y para narrar debe utilizarse recursos narrativos. Sin embargo, ¿qué recursos narrativos deben utilizarse? ¿De dónde proceden? Echemos un vistazo al elemento que conduce a la narrativa, cómo ésta conduce a la narración, así como ver dónde encaja la figura del narrador y la del jugador, conceptos obviados que suponen la diferencia entre un esquema básico e introductorio y un esquema completo sobre el proceso narrativo de un videojuego. Hagamos un pequeño repaso. Los recursos narrativos y cómo se emplean componen la narrativa de una obra. El empleo de esta narrativa conduce a la narración, y esta narración forja una historia para que ésta pueda ser experimentada. Es decir, los recursos narrativos tienen un solo propósito: representar cada aspecto de una historia. Pero esto significa que a su vez debe existir previamente una historia o parte de ella que motive utilizar recursos narrativos. Esta historia primaria es la que denomino historia ideal, la historia tal y como el diseñador desea que sea experimentada. De esta historia ideal se extraen los recursos narrativos que la representarán una vez se lleve a cabo la narración.
La utilización de los recursos narrativos conduce a la narración en un intento por representar la historia ideal del diseñador. Ahora bien, si existe una narración, debe existir un narrador y alguien a quien narrar. En esta fase del proceso narrativo, el narrador es el videojuego, quien representa la historia ideal a su público, el jugador, o lo que es lo mismo, se lleva a cabo una conversación unilateral entre el videojuego emisor y el jugador receptor. Entenderlo como una transmisión de ideas es clave, porque en toda conversación puede haber malentendidos. Es decir, cabe la posibilidad de que la historia que el jugador experimenta no sea completamente idéntica a la historia ideal del diseñador, debido a que los recursos narrativos requieren interpretación. Cuando el jugador interpreta la narración del videojuego en un intento por experimentar la historia ideal, origina lo que denomino historia-resultado, la historia que experimenta finalmente el jugador a raíz de sus interpretaciones. Debido a que el jugador no es capaz de comprobar si su interpretación es correcta o no, una de las preocupaciones de la narrativa es dejar el mínimo margen de error a la hora de interpretar, para que la historia-resultado sea semejante a la historia ideal, ya sea con recursos narrativos claros y directos, o múltiples recursos más sutiles que se complementen entre sí. Veamos algunos ejemplos de recursos narrativos para comprender cómo funciona el proceso narrativo hasta ahora, como la animación en Street Fighter Alpha 2 y el uso del color en Castlevania. Los personajes de un videojuego permiten el uso de numerosos recursos para narrar una historia, como diálogos o incluso la apariencia. Pero uno que pasa desapercibido es la animación, y es que incluso la manera de caminar narra algo. Estudiemos animaciones en Street Fighter Alpha 2, empezando por las de Ryu y Ken. En la historia ideal, ambos personajes utilizan el mismo arte marcial y han entrenado juntos, representado en la narración con animaciones idénticas, como la animación del Hadouken. No obstante, en Street Fighter Alpha 2 existen otros dos personajes que utilizan esta técnica, Dan y Sakura. No solo sus animaciones son diferentes, sino que sus ataques difieren. El ataque de Dan permanece diminuto en la mano y no es lanzado como proyectil, al contrario que el Hadouken de Sakura, el cual desaparece con el tiempo, señalando que es decente pero no perfecto. Si consideramos que en la historia ideal la técnica de Ryu y Ken es perfecta, decente la de Sakura y pésima la de Dan, la animación de cada personaje posee la clave para representar esto. Si comparamos la postura de Sakura con la de Ken, podremos observar que Sakura impulsa torso y brazos hacia adelante, mientras que Ken no fuerza los brazos ni la espalda. En la historia ideal, Sakura es una luchadora callejera, cuya admiración por Ryu la impulsa a utilizar sus mismas técnicas. No obstante, Sakura es una luchadora autodidacta, por lo que su imitación se basa en las raras ocasiones que ha podido ver a Ryu combatiendo. Para representar esto, el recurso narrativo escogido es la animación. Debido a su falta de entrenamiento y para denotar un espíritu juvenil lleno de pasión, la animación de Sakura al acumular energía es ligeramente más larga, dando paso a un lanzamiento, mientras que Ryu y Ken no parece que arrojen su ataque, sino que lo proyectan. Parece el mismo ataque, pero la esencia es diferente. El Hadouken de Sakura implica un exceso de ímpetu, mientras que el Hadouken de Ryu y Ken es un equilibrio entre fuerza y disciplina. En cuanto a Dan, su postura no concuerda en cómo emplea las manos o las piernas, lo que explicaría por qué su ataque es diferente en todos los sentidos. Así, la animación puede convertirse en un recurso narrativo sutil, pero increíblemente efectivo a la hora de representar la historia ideal. ¿Qué podríamos decir sobre la narrativa de Castlevania? Un videojuego que en primera instancia podrías pensar que no tiene mucho que narrar. A decir verdad, la narrativa de Castlevania da para mucho, pero en este trabajo me gustaría centrarme en los colores utilizados por sus sprites, tanto en enemigos como en el personaje principal. Así, Simon Belmont utiliza el naranja, mientras que los enemigos varían entre azules y rojos. ¿Exactamente qué podría estar representando esto? En el círculo cromático naranja es opuesto a azul, es decir, podría pensarse que simbolizan dos conceptos contrarios. Si tenemos en cuenta que naranja es un color cálido, mientras que azul es un color frío, podría ser que el naranja de Simon Belmont representa que está vivo, mientras que el azul de los enemigos simboliza la no muerte. No obstante, ¿qué lugar ocuparía el rojo? Podemos observar que algunos de los enemigos que utilizan el rojo son versiones más poderosas que sus parientes azules.
Por lo que el color rojo podría simbolizar peligro, pero creo que es algo más que eso. Además de pertenecer a versiones más fuertes, el color rojo también aparece en panteras y hombres pez, siendo estos la única versión de dichos enemigos. Por ello, rojo no puede significar peligro por su propio pie. Sin embargo, si echamos un vistazo a Drácula, podremos obtener una pista, ya que para poder dañarle en el combate final, el jugador debe atacar a su cabeza, o lo que es lo mismo, al único punto no cubierto por su capa roja. ¿Y si la protección de esta capa se debe a algún tipo de magia de sangre? Algo plausible tratándose de Drácula. ¿Y si una criatura, una vez corrompida por dicho poder, se tornase de color rojo? Esto explicaría por qué panteras y hombres pez son de color rojo, y no naranjas a pesar de estar vivos, para representar la corrupción del poder de Drácula. El color es una magnífica herramienta para narrar. Una no muy utilizada, pero inmensamente eficaz. Por supuesto, todo depende de cómo se utilice e interprete, pero sus posibilidades abarcan incluso narrar terror cósmico, tema para otro momento. Creo que las interpretaciones anteriores referentes a la narrativa de Street Fighter y Castlevania son sólidas y coherentes, pero esto no evita que dichas interpretaciones sean en realidad incorrectas. Existe la posibilidad de que la interpretación sobre la animación de Sakura sea similar a lo que tenían en mente al diseñarla, pero la razón por la peculiaridad del ataque de Dan no se debe a cómo utiliza las manos o la posición de sus piernas, sino que se trata de una parodia de Ryo Sakazaki, de Art of Fighting, y su ataque, el Kouken, al contar con poca energía. Pero si mis interpretaciones son correctas o no, es indiferente. Lo importante es que no solo un jugador no podrá confirmar si sus interpretaciones son correctas o no sin la intervención de los propios diseñadores, sino que a su vez, un diseñador debe tener en cuenta que todo lo plasmado en un videojuego es susceptible de ser interpretado. Es decir, todo dice algo, quiera el diseñador o no. Una de las situaciones que podría ocurrir al interpretar un videojuego es que un jugador perciba la historia ideal correctamente, además de interpretar otros elementos de un modo en el que el diseñador no contaba, llegando a conclusiones que, aunque inesperadas, no dañan la imagen de la historia ideal. Sin embargo, puede darse el caso de que exista una contradicción al interpretar los recursos narrativos de un videojuego, lo cual nos lleva al próximo ejemplo, Final Fantasy XV. Final Fantasy XV es una lección perfecta para quienes deseen aprender sobre narrativa, tanto por sus logros como por sus fracasos, por lo que será mencionado en diferentes apartados de este vídeo. El videojuego nos pone en la piel de Noctis, príncipe de Lucis, en un viaje hacia Altissia para casarse con Lunafreya como condición del alto el fuego entre el reino de Lucis y el imperio de Niflheim. Sin embargo, a mitad de camino, durante la firma de un tratado de paz secreto entre ambos bandos, es revelado que Niflheim ha invadido Insomnia, la capital de Lucis. Así, Noctis embarca en un viaje junto a sus amigos Gladio, Ignis y Prompto para recuperar su hogar y convertirse en el Rey de Reyes gracias al poder del cristal. Estudiar la narrativa al completo de un videojuego puede ser un trabajo extenso, por lo que por el momento me gustaría centrarme en un solo punto que el videojuego pretende narrar: la debilidad de los personajes principales a través de la comparación. Cinemáticas y diálogos son utilizados como vehículo para la comparación entre el grupo protagonista y otros personajes más veteranos, consolidándolo como el recurso narrativo principal para representar la debilidad de los personajes. Así, la aventura pretende contar la transformación de 4 jóvenes incapaces de cumplir con su deber en personas dignas de su destino. Sin embargo, si echamos un vistazo a las mecánicas, podremos observar una contradicción narrativa. Mientras que la comparación utilizada en cinemáticas y diálogos establece que los personajes principales son débiles, las mecánicas dejan ver todo lo contrario a través de técnicas devastadoras, ataques combinados y el uso de magia elemental. Es decir, todo lo estipulado en las cinemáticas carece de importancia una vez el jugador vuelve a tomar el control del personaje. No hay problema si recursos narrativos representan diferentes aspectos de la historia ideal. No todos tienen por qué enfocarse en un mismo punto a representar, pero nunca deben contradecirse entre sí.
Si la interpretación de un recurso implica debilidad, pero la interpretación de otro denota poder, la narrativa de un videojuego sufre daños, especialmente cuando hablamos de mecánicas, ya que son uno de los recursos más importantes dentro de un videojuego, tal y como veremos más adelante. Llegados a este punto, este es el proceso narrativo hasta ahora. Un diseñador elabora una historia ideal, designa recursos narrativos para representarla. Su uso dentro del videojuego conduce a la narración, y a través de su interpretación, el jugador llega a una conclusión, la historia resultado. Ahora bien, ¿es esto todo lo referente a la narrativa en los videojuegos? Puede que hayas oído hablar sobre conceptos como narrativa embebida o narrativa emergente. Se define narrativa embebida como la narrativa que nace a partir del videojuego y a través de sus elementos, es decir, tristeza a través de la música, dolor representado en una textura o debilidad en las mecánicas. Es algo implícito en los recursos utilizados. Así, narrativa embebida se corresponde a la narrativa de la que hemos estado hablando hasta ahora, el conjunto de recursos narrativos utilizados por el videojuego, cuyo objetivo es representar la historia ideal para el jugador. Por otro lado, la narrativa emergente es creada por el jugador en tiempo real y de manera espontánea, a raíz de su interacción con el videojuego, como podría darse, por ejemplo, al tener que lidiar con ciertas condiciones, como esperar el tren o jugar en una dificultad alta. La idea de esta segunda narrativa puede suponer un quebradero de cabeza, especialmente si no conocemos cuál es su lugar en el proceso narrativo o cómo funciona. Pero al fin y al cabo es una narrativa, es decir, en esencia, debe tener elementos en común con la narrativa embebida que podamos identificar. A partir de ahí será más fácil determinar sus particularidades y su lugar en el proceso narrativo. Una narrativa es un conjunto de recursos narrativos cuyo fin es producir una historia, como la historia resultado cuando hablamos de narrativa embebida. Si la narrativa emergente es creada por el jugador, eso quiere decir que el narrador de esta narración es el propio jugador, y su narración está basada en las experiencias personales surgidas de la interacción con el videojuego. Es decir, su narración es su interacción con el videojuego, y esta narración produce la historia única y personal del jugador. Sin embargo, para poder narrar una historia es necesario el uso de recursos narrativos. ¿Qué posee el jugador que pueda ser utilizado para interactuar con el videojuego? La respuesta es las mecánicas, es decir, las acciones del jugador que causan una reacción cuando son dirigidas a un elemento del juego, como ya se vio en el vídeo sobre las mecánicas. Todos los recursos narrativos han sido otorgados al videojuego por el diseñador en un intento por representar la historia ideal. Y estos quedan a merced del videojuego, excepto las mecánicas, el único recurso que debe compartir con el jugador, ya que el control que las mecánicas otorgan define la figura del jugador. Así, mientras todos los recursos narrativos son empleados por el videojuego en la narrativa embebida, las mecánicas son el único recurso narrativo en la narrativa emergente, y son utilizadas por el jugador para forjar su historia personal. Sin embargo, ¿cómo funciona el proceso narrativo con dos narrativas, dos narradores y dos historias? ¿Existe una conexión o funcionan por separado? ¿Son paralelas o toman turnos? El consenso general suele ser que ambas narrativas son independientes, que el videojuego utiliza recursos narrativos para narrar lo que será la historia resultado, mientras que el jugador emplea mecánicas para forjar su historia personal, siempre y cuando sea capaz de utilizarlas. Lo que establecería dos procesos narrativos capaces de funcionar simultáneamente, pero sin relación aparente, salvo por el uso compartido de las mecánicas. Sin embargo, no estoy de acuerdo con esto, y la razón reside en cómo ambas narrativas emplean las mecánicas. Cuando el videojuego narra su historia, interpretamos las mecánicas como acciones asociadas al personaje del juego y las características que representan, como debilidad o poder. Pero cuando el jugador utiliza mecánicas para forjar sus experiencias personales, lo que experimenta no nace directamente de interpretar las mecánicas, sino de un componente emocional ligado a ellas, ya como éstas interactúan con los elementos dentro del videojuego. Es decir, narrativa emergente no es racional como la narrativa embebida, sino emocional.
Para la narrativa emergente, lo esencial de las mecánicas es su relación con el propio jugador y la carga emocional al emplearlas, mientras que, para la narrativa embebida, son un recurso narrativo que debe interpretarse mediante la razón. Este componente emocional de la narrativa emergente es la clave para conectar ambas narrativas y demostrar que solo existe un proceso narrativo en un videojuego. Para que un jugador pueda narrar su historia personal, necesita un videojuego que lo convierta en jugador a través de las mecánicas. Y un videojuego siempre narra una historia, ya que una historia no tiene por qué implicar la presencia de acontecimientos, sino que una idea, un mensaje o una emoción es suficiente. Antes de que el jugador sea capaz de emplear sus mecánicas, el videojuego ya está utilizando recursos narrativos, como música en el menú principal, el contexto del videojuego al crear un personaje, o la cinemática de inicio. Esto revela un factor de extrema importancia para la narrativa emergente, y es que antes de que el jugador pueda narrar su historia, el videojuego inevitablemente ya está narrando la suya. Es decir, la narración del videojuego precede a la narración del jugador. Bien, esta narración del videojuego, aunque mínima, es interpretada por el jugador, dando forma a los inicios de la historia resultado, la cual puede influir emocionalmente en el jugador, lo que afectaría a su vez cómo emplea sus mecánicas. Es decir, la carga emocional detrás de las mecánicas varía dependiendo de cómo interprete el jugador los recursos narrativos del videojuego. Por ejemplo, Halo Reach es un videojuego con una idea semirromántica de la guerra, ensalzando valores como compañerismo, gloria y sacrificio a través de sus personajes en cinemáticas y diálogos, lo que provoca que jugadores afines realicen una conexión emocional con dichas ideas, lo que influirá en su comportamiento y cómo emplearán las mecánicas del videojuego. En BioShock Infinite, el jugador interactúa constantemente con su compañera Ellie, a través de numerosos diálogos cuyos temas pueden resonar en algunos jugadores, lo cual facilita una conexión emocional, y que las mecánicas del jugador adquieran un nuevo significado en partes importantes del guión. Al igual que ocurre en The Last of Us, a medida que los lazos entre Joel y Ellie se refuerzan, señalando al jugador cómo Ellie se ha convertido en un ser querido para Joel, quien perdió a su hija. También puede influir emocionalmente un tema musical y lo que representa. Una emoción humana como el sentimiento de culpa. El poder detrás de una animación. Esta conexión emocional se debe a la empatía. Cuando el jugador empatiza con su interpretación de la narración del videojuego, su manera de jugar y pensar cambia. Ya no es solo un videojuego, es algo más. Es por esto que la historia resultado, la interpretación de los recursos narrativos, es tan importante para el jugador. Pues la empatía no surge del recurso narrativo en sí, sino de qué significa para el jugador. Es cierto que no todos los jugadores empatizarán con los mismos elementos de la misma manera, pero esto no les impide que narren su historia personal, ya que el requisito mínimo para esto es poder utilizar mecánicas, y siempre habrá mecánicas en un videojuego. La empatía del jugador, por lo tanto, no es algo necesario, pero tenerlo en cuenta en el diseño de un videojuego contribuirá a que la historia personal del jugador sea inolvidable. Finalmente terminado, repasémoslo una vez más. El proceso narrativo comienza en la historia ideal del diseñador, quien designa recursos narrativos para representarla. Al emplearlas el videojuego se lleva a cabo la narración, la cual es interpretada por el jugador, quien llega a una conclusión, la historia resultado. Esta interpretación es capaz de influir emocionalmente en el jugador, lo que daría un nuevo significado al uso de las mecánicas, forjando mediante la interacción con el videojuego la historia personal del jugador. Esto demuestra que narrativa embebida y narrativa emergente están conectadas. Ahora que hemos terminado con lo esencial sobre la narrativa, me gustaría hablar de 4 recursos narrativos que, a pesar de ser utilizados constantemente, continúan presentando irregularidades: cinemáticas, diálogos, documentos escritos y música. Y es que una vez se utilizan, ya no estamos dentro de un videojuego, sino en otro ámbito artístico.
Al hablar de cinemáticas es obligatorio mencionar la saga Metal Gear, la cual, además de recursos narrativos muy diversos, como la barra de estrés, la escalera de mano o la simbología de los animales que identifica a cada soldado, estructura sus historias siguiendo el modelo de 1997, Rescate en Nueva York, de John Carpenter, película que inspiró a Hideo Kojima. De este modo, Snake es un soldado forzado a realizar una misión donde todo bando tiene sus secretos, desarrollando la trama a medida que estos son revelados al jugador a través de cinemáticas y diálogos. Es un drama político donde Snake se encuentra en el ojo del huracán. Sin embargo, prefiero hablar de ejemplos menos estudiados, como Asura's Wrath, un videojuego simple y repetitivo, interrumpido continuamente por una película anime. Y esto es algo que no pretende ocultar, sino que lo acepta y lo convierte en su punto fuerte. Así, adopta los recursos narrativos usuales del anime dirigido a una audiencia joven masculina, o shonen, así como sus temas y tropos. But we must keep moving. We must keep going. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But by all means, keep moving. Y esto se debe a que pretende narrar y representar lo mismo que este tipo de series. Sinceramente, sabiendo esto, Asura's Wrath se disfruta muchísimo más, siempre y cuando estas características sean del agrado de cada uno, tal y como ocurriría en otros juegos cinematográficos. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. No. No. No, no, no. Please. 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 Please don't. Please. Los documentos escritos deben seguir ciertas reglas dependiendo de su naturaleza. Por ejemplo, un diario posee una manera muy concreta de ser escrito para que parezca verídico, al igual que un texto científico o un panfleto, lo cual muy pocos videojuegos cumplen. Creo que Resident Evil es una de las sagas que peores diarios presenta, teniendo en cuenta el modo en el que están escritos. Es cierto que existe una serie de reglas dependiendo de la naturaleza del texto, pero lo más importante que debe tenerse en cuenta en todos ellos es quién escribe, a quién se dirige y cuál es el propósito del escrito. En un diario cuyo propósito es contener acontecimientos del día a día, es improbable que se utilicen recursos dramáticos como puntos suspensivos o preguntas retóricas, al igual que en un mensaje escrito. Además, la localización de dichos documentos es igual de importante, tal y como podemos observar en Final Fantasy XV y su extraña afición por colocar artículos y revistas en ruinas antiguas o en mitad de la naturaleza. Por otro lado, los diarios de la saga BioShock recogen vivencias ordinarias al igual que Resident Evil, pero su naturaleza les permite incluir cualquier recurso. Al ser audio, grabado en el acto e improvisado, debe tenerse en cuenta el componente emocional del momento, por lo que recursos dramáticos como los anteriores son más coherentes. También utiliza carteles y panfletos publicitarios para representar ciertas características del contexto del videojuego, como capitalismo, progreso, competencia. Tal vez no parezca tan complejo como utilizar animación o color como recurso narrativo, pero ayuda a la representación de diferentes puntos de la historia con coherencia y sin dañar ningún aspecto del videojuego. En cuanto a la música, es posible que hayas visto mi vídeo sobre el villano en Final Fantasy VII y cómo el videojuego asigna cierta música a ideas concretas, como el rastro de sangre dejado por Sephiroth o cuando este es el foco de atención en un momento determinado. Y es que Final Fantasy VII utiliza la música de un modo que otros videojuegos simplemente desconocen, pues la música no es un simple acompañamiento sonoro, sino un lenguaje. Existe un concepto denominado leitmotiv, una idea que se repite y desarrolla a lo largo de una obra, también conocido en música como tema. Por ejemplo, este es el tema de Sephiroth.
el cual también encontramos en otras 2 piezas. Y esto ocurre con diferentes elementos del videojuego. El primer encuentro con Aeris es acompañado por la siguiente pieza musical. Esta melodía dirige la atención hacia Aeris y es utilizada a partir de entonces como la melodía encargada de centrar la escena en ella. No obstante, al principio del juego, el rostro de Aeris es el primero que vemos, pero el tema que lo acompaña es este. Esto se debe a que la música no se refiere a Aeris, sino al otro elemento que aparece con ella. Este es el tema del planeta, consolidado más adelante. Pero ¿cómo saber esto sin haber jugado antes? En ocasiones, la correcta interpretación de la música solo es posible una vez todos los conceptos han sido presentados al jugador. En el momento que escuchas un tema por segunda vez, sabes que el videojuego intenta decir algo. Sabes que está centrando la atención en un elemento de la escena que ya conoces. Así, al escuchar más adelante el tema del principio del juego, sabes que el planeta como ente es algo importante. Es decir, es un concepto que el videojuego refuerza a través de la música para que el jugador lo tenga en cuenta. Ocurre lo mismo con la segunda parte de la pieza musical de apertura, el cual es aprovechado en otras piezas para denotar la misma emoción, estableciendo una conexión que podría interpretarse como valentía o la realización de una misión importante. Estas repeticiones poseen un valor dependiendo de las escenas a las que son asignadas, centrando la atención en un concepto u otro y facilitando una correcta interpretación de la narración del videojuego. Para terminar, los diálogos suelen contar con una posición privilegiada en videojuegos de aventura gráfica, elaborados teniendo en cuenta humor y cómo guiar al jugador. Pero en este punto me gustaría hablar de otro ejemplo, Xenoblade Chronicles y los apodos de Dixon hacia Donban y Shulk, el protagonista de la historia. La palabra bestia es utilizada como apodo hacia Donban, un guerrero implacable y pasional. Parece tener sentido entre compañeros, pero justo antes de la traición de Dixon, cuando se da cuenta de que Shulk ha fallado en su misión. Este término es diferente a bestia, pues es despectivo en cualquier situación. Dixon siempre ha parecido saber más de lo que deja ver, pero algo no encaja con su apodo negativo hacia Shulk. Entonces revela su auténtica identidad.
Desde el inicio del juego, el apodo Bestia es un recurso narrativo destinado a representar la amistad falsa e interesada de Dixon y su verdadera opinión sobre Donovan, pero su interpretación es diferente al principio y al final del juego. BioShock utilizó exactamente el mismo recurso narrativo algunos años antes para representar la mente controlada del protagonista. Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Esto debería bastar para dejar claro cómo funciona la narrativa y cómo tratar diferentes tipos de recursos narrativos, pero aún podemos ir más lejos. Dividir una narración es una práctica común dentro de la literatura para facilitar la estructuración del contenido y su presentación. Y en años recientes los videojuegos también han experimentado dicha práctica. El hecho de que una narración esté dividida puede dar mucho juego, como alterar el orden cronológico para dar saltos temporales y utilizar la estructura argumental como un recurso narrativo. Sin embargo, Final Fantasy XV, además de dividir su narración en 15 capítulos, divide la unidad narrativa. Es decir, la narración de la historia ideal está dividida en varios fragmentos, correspondiendo uno de esos trozos al videojuego de Final Fantasy XV, otro a una serie animada, un tercero a una película, y el último al contenido descargable del videojuego. Esta división de la narración afecta enormemente al videojuego de Final Fantasy XV, ya que el contenido de estas otras partes es obviado. La narración de la película y la serie animada cuentan, respectivamente, cómo se desarrolla el ataque a la capital de Lucis y la relación entre los 4 protagonistas. Que el jugador no conozca las circunstancias en torno a la amistad de los personajes principales o cómo se desarrolla en todo detalle el ataque a la capital no daña gravemente al videojuego, a pesar incluso de la confusa cinemática formada por fragmentos de la película. Lo que realmente afecta negativamente a la narración del videojuego es el contenido descargable. A lo largo de la historia, cada uno de los miembros del equipo encuentra un motivo por el que viajar en solitario, reapareciendo tras un tiempo para hacer saber de las experiencias que han vivido y lo mucho que han madurado. Estas experiencias son narradas en los contenidos descargables, o DLCs. Es decir, Final Fantasy XV narra las aventuras de un grupo de amigos y cómo estos maduran y evolucionan para cumplir con sus destinos. Aún así, dicha evolución no está presente en el juego base. Hacen saber lo mucho que han cambiado, pero no existe prueba de ello, porque el jugador no lo ha experimentado. No ha sido el público de esa parte de la narración, lo que provoca lagunas considerables. Una narración puede dividirse, ya sea en capítulos o incluso personajes, como ocurre en Nier Automata, con diferentes personajes para representar distintos aspectos de la historia ideal, hasta formar una unidad completa al concluir la narración. En este caso existe una sensación de cierre por finalizar un juego completo. Cuando termina Final Fantasy XV, sientes que hay mucho que no se ha dicho. Esta es la diferencia entre dividir lo que podríamos denominar la unidad narrativa y utilizar la estructura argumental como recurso narrativo. Si pretendo tratar todas las cuestiones que pueda imaginar sobre la narrativa en los videojuegos, existe otro tema de interés en el que vale la pena detenerse. Puede que hayas oído hablar de cómo la narrativa de un videojuego es víctima de su propio sistema. Por ejemplo, que el personaje principal muera y resucite, que viaje rápido de manera instantánea, que respire eternamente bajo el agua. ¿Es realmente parte de la historia ideal del videojuego o debe ignorarse porque un videojuego es inevitablemente un sistema? Muy pocos videojuegos son capaces de incluir su propio sistema en el proceso narrativo, como Nier Automata y Dark Souls, ya sea en el viaje rápido o al volver a renacer tras morir. Pero lo cierto es que la narrativa de muchos videojuegos es traicionada por su propia naturaleza. Sin embargo, esto no ocurre cuando hablamos de narrativa emergente, ya que, aunque el sistema del videojuego pueda ser ilógico, el jugador es consciente de que los videojuegos son sistemas y que existen ciertas características comunes a la gran mayoría de videojuegos, como reaparecer tras morir o cargar la partida, por lo que su lógica se mantiene intacta. De hecho, también es capaz de influir en su historia personal. Come on, Fire! Wait. Oh dear.
What? You can't tell me it sends you all the way back here. No. God. Just for dying once? Dude, you're like 3 levels ago. Damn it. Oh my god, I have 1 hit and he has 3. God, no! Aunque no es problema para el jugador, incluir el sistema del videojuego en la representación de la historia ideal es algo a tener en cuenta para proteger su integridad narrativa. Que Final Fantasy XV incluya su sistema dentro de su narrativa es uno de sus pocos puntos positivos, y sirve para mantenerlo a flote a pesar de todos sus inconvenientes, tanto los mencionados anteriormente como los que no. En su historia ideal, Noctis es un joven que tiende a la procrastinación, evitando la realización de sus deberes como príncipe y futuro rey. Para representar esto, el videojuego ofrece una gran cantidad de tareas secundarias a realizar, como acampar, cazar, conducir, pescar, mazmorras y muchas otras. Y por si fuera poco, son actividades cuya recompensa es relevante, por lo que evitar la misión principal es algo incluso natural. Sin embargo, aunque esta característica de Noctis se percibe al jugar, el videojuego comete un fallo al recordarnos sobre su tendencia a procrastinar. Y lo hace, irónicamente, durante la misión principal, el momento menos apropiado para hacerlo. Tratemos un último tema antes de terminar el vídeo. Sobre el tema de narrativa embebida y narrativa emergente, se afirma que lo referente a la narrativa embebida es siempre igual, y que solo la narrativa emergente es diferente en cada partida, debido a que la historia del videojuego es siempre la misma, y que las interacciones que el jugador realiza mediante las mecánicas nunca lo son. Dicho de esta manera, podrías pensar que estas son afirmaciones correctas, pero detengámonos un momento aquí. Es cierto que con toda seguridad un jugador nunca experimentará 2 partidas de la misma manera, incluso utilizando las mismas mecánicas en las mismas situaciones. Siempre habrá una diferencia mínima, la posibilidad de que ocurra algo inesperado y el hecho de que el jugador cuente con anteriores experiencias. Es decir, es prácticamente imposible que la historia personal del jugador se repita 2 veces. Sin embargo, afirmaciones como lo referente a la narrativa embebida es siempre igual, o la historia del videojuego es siempre la misma, plantean más problemas de los que puedas imaginar. Empecemos por la primera afirmación. De la misma manera que las interacciones de un jugador con un videojuego nunca serán idénticas, cómo interprete éste los recursos narrativos del videojuego tampoco lo será, lo que provocaría la posibilidad de crear diferentes historias resultado en un mismo videojuego. Y la razón de esto es que la mentalidad de una persona cambia con el tiempo, dejando de lado lo que antes llamaba su atención y dando mayor importancia a elementos que anteriormente no era capaz de detectar. Es decir, cómo interpreta una persona lo que hay a su alrededor varía con los años, y esto conlleva que la historia resultado no tiene por qué ser siempre la misma, incluso si los recursos narrativos no han cambiado. Por ejemplo, jugar a juegos de terror psicológico como Silent Hill 2 o Haunting Grounds no es lo mismo cuando tienes 15 años que cuando tienes 23 o 44. Percibes el mundo de una manera diferente y eso afecta tu criterio a la hora de interpretar. Es decir, lo referente a la narrativa embebida no es siempre igual, ya que con los mismos recursos narrativos es posible llegar a diferentes conclusiones. Por otro lado, ¿qué hay de la llamada historia del videojuego? Vayamos un poco más lejos con este tema. Si los videojuegos son arte o no, es un debate aún por cerrar. Por mi parte, no hay ninguna duda de que un videojuego es una obra artística, y como tal, debe ser tratada. Imagino que cuando alguien habla de la historia del videojuego, se refiere a la historia que el diseñador quiere contar, lo que he denominado en este trabajo historia ideal. Ahora bien, ¿es esta la historia del videojuego? Puede que hayas oído a un músico decir que su música ya no le pertenece, que en el momento de terminarla pertenece al universo. Esta corriente de pensamiento también existe en la literatura, defendiendo que la motivación de un artista por crear una obra sirve meramente como inspiración, pero que tras su creación, ésta se define a sí misma. Es como preguntar a un padre algo que queremos saber sobre su hijo en vez de preguntarle a éste directamente. Es decir, un diseñador crea un videojuego con una idea, su historia ideal, la cual actúa de inspiración, pero esto no quiere decir que ésta sea su historia. Por supuesto, es un debate lejos de concluir, pero he decidido mencionar el tema para quienes puedan encontrarlo interesante.
Soy consciente de que este vídeo ha sido con diferencia el más largo del canal, y probablemente el más pesado, pero no quería dejar nada fuera. La idea es que solo haya un vídeo por tema, que quien desea aprender, en este caso sobre narrativa, pueda encontrar todo lo que sé en un solo vídeo, y de necesitar añadir o corregir algún punto, utilizar una segunda publicación. De todo corazón siento las molestias que esto ha podido haber causado. Con total seguridad muchos no estaréis de acuerdo con la libertad con la que trato el concepto de recurso narrativo, o con el proceso narrativo que he formado combinando términos propios con otros ya existentes. Mi intención ha sido adaptar conceptos conocidos de la narrativa en videojuegos, como narrativa embebida o emergente, a un modelo de narrativa literaria, identificando la narrativa de un videojuego con la narrativa de un escrito, es decir, como el conjunto de herramientas empleadas para transmitir el contenido de la obra a una persona, pero teniendo en cuenta el papel del jugador dentro del proceso narrativo, ya que este posee mayor importancia dentro de un videojuego que un espectador o un lector en su respectiva manifestación artística. Si bien he intentado dar visibilidad a cuantos he podido, lo cierto es que hay infinidad de recursos narrativos y modos de utilizarlos que no he tratado. Pero narrativa es algo más que seguir una serie de reglas preestablecidas. En un videojuego conviven múltiples disciplinas artísticas, tal y como ocurre en el cine, por lo que saber qué querer transmitir es solo la mitad de la batalla. A pesar de que exista la posibilidad de que no estés de acuerdo con ninguna de las conclusiones a las que he llegado, solo espero que te hayas interesado por este tema y por las numerosas herramientas de las que dispone un videojuego para narrar una historia. Muchas gracias por estar aquí. Espero ansioso tu opinión sobre el vídeo y su contenido en comentarios. Has escuchado mis opiniones durante Dios sabe cuánto, creo que es normal que ahora yo escuche la tuya. Y si crees que puede interesar a algún conocido, por favor no dudes en compartir este vídeo. Muchas gracias por todo, y muchas gracias a la Taberna del Game Design por sugerir este tema. Mención especial a quienes han visto el vídeo de una vez. Ten un buen día. Adiós.